Me llamo Ariana, y esta es la historia de cómo mi vida cambió 2 veces, no una. Supongo que debería empezar por el principio. Larry y Joanna David, mis queridos padres, me criaron en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Mi padre era reportero y mi madre, enfermera. No éramos ricos, pero estábamos contentos. Todo fue bastante normal hasta que cumplí 14 años, y entonces todo cambió. Mis padres conducían a casa después de una cena una noche lluviosa de viernes. Mientras estaba en casa con mi abuela viendo unos dibujos animados tontos, sonó el teléfono. Cuando oí a mi abuela llorar suavemente en la cocina, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Los siguientes días fueron un borrón. Nos dijeron que mi madre había muerto instantáneamente en el accidente. Mi padre sobrevivió, pero por poco. Cuando finalmente lo vi en el hospital, era solo una sombra del hombre que una vez conocí. Tenía las piernas destrozadas y el médico dijo que nunca volvería a caminar. Ariana, susurró, tomándome la mano, lo siento mucho, cariño. Lo siento mucho. No entendía por qué se disculpaba. No era su culpa, un conductor ebrio había chocado su coche. Pero al crecer, me di cuenta de que lamentaba en que se había convertido nuestra vida, las dificultades que enfrentaríamos, la madre que había perdido y el padre que creía que ya no podría ser. Pero mi padre, Larry David, era más fuerte de lo que creía. Tras salir del hospital y adaptarse a la vida en silla de ruedas, se dedicó por completo a su trabajo. Siempre había sido un escritor talentoso, y ahora centraba toda su energía en su trabajo como editor del periódico más importante de la ciudad. Al llegar a la adolescencia, papá se aseguró de que tuviera todo lo necesario. Me animó a unirme a clubes, a ser amigos y llevar una vida lo más normal posible. Pero la verdad era que prefería pasar tiempo con él. Veíamos películas antiguas juntos, discutíamos sobre libros y me ayudaba con los deberes. Cuando llegó la hora de ir a la universidad, papá insistió en que estudiara en otro país. Necesitas expandir tus alas, pequeño, dijo. No te preocupes por mí y estaré bien. Dudé, pero sabía que tenía razón. Así que me fui a la universidad. Fui a la Universidad Estatal de Nueva York y estudié contabilidad. Allí conocí a Emma, quien se convirtió en mi mejor amiga. A través de Emma, conocí a su primo segundo, Paul. Paul era amable y divertido, y no se inmutó cuando le hablé de mi padre. De hecho, la primera vez que conoció a papá, se entendieron enseguida, unidos por su pasión compartida por el rock clásico. Más tarde, Paul me dijo, tu papá es genial, y eres increíble por haberlo cuidado todos estos años. Intenté disimularlo, pero por dentro, estaba radiante. Por primera vez desde el accidente, sentí que tal vez, solo tal vez, podría tener una vida normal, una vida con amor, risas e incluso una familia propia algún día. Después de graduarme, todo empezó a encajar como un rompecabezas. Conseguí trabajo en la agencia tributaria local y Paul empezó a trabajar como camionero de larga distancia. Salimos durante 4 años antes de que me propusiera matrimonio una fresca tarde de otoño en el parque donde tuvimos nuestra primera cita. Estaba emocionada, pero había algo que debía dejar claro. Sí, Paul, pero no puedo dejar a mi papá. Me necesita. Paul sonrió ampliamente y dijo, no lo cambiaría por nada. Viviremos todos juntos. El apartamento de tu papá es lo suficientemente grande para los 3, ¿verdad? La boda fue pequeña pero hermosa. Papá insistió en ir en silla de ruedas al altar para desvelarme. No había ni un solo ojo seco en el lugar. Mientras estaba allí, de la mano de Paul, me sentí como si estuviera viviendo un cuento de hadas. Pero todo cuento de hadas tiene sus villanos, y el mío eran mi suegra, María, y mi cuñada, Olivia. Desde el momento en que los conocí, supe que no me aprobaban. ¿Entonces tu padre es discapacitado?, preguntó María durante nuestra primera reunión,
arrugando la nariz como si oliera algo malo. Es discapacitado, corregí, intentando mantener la calma, pero trabaja de editor. Qué amable, me interrumpió, claramente desinteresada. Luego se volvió hacia Paul y preguntó, ¿estás seguro de esto? Hay tantas chicas buenas de buenas familias. Sentí que me sonrojaba de rabia y vergüenza, pero Paul me defendió de inmediato. Mamá, Ariana viene de una buena familia. La discapacidad de su padre no cambia eso. La quiero, y eso es lo único que importa. Eso hizo callar a María, pero aún podía ver la desaprobación en sus ojos. Olivia, siguiendo el ejemplo de su madre, fue igual de fría conmigo. Después de la boda, fiel a su palabra, Paul se mudó con papá y conmigo, y nuestra vida se acomodó en una cómoda rutina. Yo iba a trabajar a Hacienda mientras Paul viajaba durante días. Cuando él estaba en casa, cenábamos todos juntos. Pero cada vez que María y Olivia venían de visita, el ambiente en casa cambiaba. Se comportaban como si fueran las dueñas del lugar, apenas reconocían la presencia de papá. Una vez, oí a María susurrarle a Olivia, es una pena. Paul podría haberlo hecho mucho mejor. Ahora está atrapado con esta chica y su padre lisiado. ¿Y si tienen hijos? ¿Te imaginas los genes? Estaba furiosa, pero guardé silencio por Paul. Intenté mantener la paz, pero cada vez era más difícil. Una noche, después de una visita particularmente tensa de María y Olivia, rompí a llorar. Paul me encontró en nuestra habitación, llorando. Oye, dijo, abrazándome, ¿qué pasa? Tu madre y tu hermana, sollocé. Me odian. Creen que no soy lo suficientemente bueno para ti por culpa de papá. El rostro de Paul se endureció. Es ridículo. Tú y tu papá ahora son mi familia. Si no pueden aceptarlo, es su problema, no el nuestro. Sus palabras me consolaron, pero no podía quitarme la sensación de que esto era solo el principio de nuestros problemas con María y Olivia. Con el paso de los meses, el negocio de camiones de Paul empezó a crecer. Siempre estaba de viaje, recorriendo el país en su camión. Lo extrañaba muchísimo cuando no estaba, pero me concentraba en mi trabajo en Hacienda y pasaba las tardes haciéndole compañía a papá. Una fresca tarde de otoño, mientras lo ayudaba a acostarse, Paul me llamó por teléfono con la voz entrecortada por la emoción. Ariana, he estado pensando, dijo. ¿Qué te parecería comprar una casa adosada? A tu papá le sería más fácil moverse en silla de ruedas. Podría pasar más tiempo al aire libre. Además, podrías tener un jardín, algo que te entretuviera cuando yo estoy de viaje. Cuanto más hablaba, más me gustaba la idea. Miré a papá, que fingía no escuchar a escondidas. ¿Qué te parece, papá?, pregunté, poniendo el altavoz. Los ojos de papá se iluminaron. Un jardín estaría bien, admitió, y sería más fácil salir. Eso lo resolvió. Durante las siguientes semanas, nos dedicamos a buscar casa. Por fin encontramos el lugar perfecto, una espaciosa casa adosada con puertas anchas, ducha adaptada para silla de ruedas para papá y un precioso patio trasero. Pedir una hipoteca nos daba miedo, pero con los ingresos de Paul, los míos y el alquiler del antiguo apartamento de papá, lo conseguimos. Nos mudamos un domingo soleado de primavera, y nunca olvidaré la cara de papá al salir en su silla de ruedas a nuestro nuevo patio. Esto es perfecto, cariño, dijo con los ojos llorosos. Gracias. Pasamos los siguientes meses instalándonos y haciendo nuestro el lugar. Planté un pequeño huerto, y papá se sentaba afuera durante horas, disfrutando del sol y el aire fresco. Era tranquilo, casi perfecto. Entonces decidimos hacer una fiesta de inauguración. Invitamos a amigos, colegas y, sí, incluso a María y Olivia. La fiesta estaba en su apogeo cuando llegaron, elegantemente tarde como siempre.
Entraron, mirando a su alrededor con envidia apenas disimulada. Mientras caminábamos por la casa, vi a María pensando en algo. Cuando llegamos al dormitorio principal, se giró hacia mí con una sonrisa pícara. «Sabes, Ariana», dijo en voz baja, «esto sería perfecto para Paul y para mí. ¿Por qué no envías a tu padre a una residencia de ancianos? Así podría mudarme aquí». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «Perdón», logré decir. «Oh, no te sorprendas tanto», continuó María. «Tu padre no está bien. Ya no es una persona completa, ¿verdad? No necesita tanto lujo. Una residencia de ancianos sería más que suficiente para alguien en su estado». Antes de que pudiera responder, María salió al patio donde papá estaba hablando con unos invitados. Para mi horror, agarró las manijas de su silla de ruedas y empezó a empujarlo hacia la entrada. «María», grité, corriendo tras ella. «¿Qué haces? Si no quiere ir a una residencia de ancianos, que se quede afuera», se burló. «Eso es lo que querías, ¿no? Que estuviera afuera». Temblaba de rabia e incredulidad. Por suerte, Paul oyó el alboroto y vino corriendo. Se le puso la cara roja de ira al ver lo que hacía su madre. «Mamá», gritó. «¿Qué demonios haces? Suelta la silla de Larry ahora mismo». María pareció sorprendida por el tono de Paul. «Pero, cariño, solo estaba». «No quiero oírlo», la interrumpió Paul. «Tú y Olivia tienen que irse ya». Después de que se fueron, Paul se disculpó una y otra vez con papá y conmigo. «Lo siento mucho», dijo con la voz quebrada. «No tenía ni idea de que haría eso. Lo siento mucho». Papá extendió la mano y le dio una palmadita a Paul. «No es tu culpa, hijo», dijo con dulzura. «Hay gente que simplemente no lo entiende». La vida se adaptó a una nueva rutina después de ese incidente. María y Olivia mantuvieron las distancias, lo cual me pareció bien. Paul se centró en su trabajo, haciendo rutas más largas para ayudar a pagar nuestra nueva casa. Yo dividía mi tiempo entre mi trabajo en Hacienda, el cuidado de la casa y el de papá. 4 años pasaron rápido. Nuestra vida se volvió cómoda y predecible. Paul viajaba la mayor parte del tiempo, pero cuando estaba en casa, nuestra pequeña familia era feliz. La salud de papá era estable y parecía contento, pasando los días en el jardín o editando desde casa. Entonces llegó la llamada que me destrozó el mundo. Estaba en el trabajo cuando sonó el teléfono. Una voz desconocida de hombre me saludó. «Señora Walker, soy el agente Andrew de la patrulla de carreteras». Se me encogió el corazón. «Sí», apenas logré decir. «Lamento informarle que su esposo, Paul Walker, ha sufrido un grave accidente». El resto de la conversación fue un borrón. Palabras como «choque frontal» y «no lo logré» me rondaban por la cabeza, pero no las entendía. No fue hasta que me oí agradeciendo a la gente y colgando que la realidad empezó a golpearme. Paul se había ido. La semana siguiente fue una nube de dolor e incredulidad. Planeé el funeral como un robot, sin apenas comprender lo que estaba sucediendo. El día antes, me armé de valor y llamé a María. Pensé que merecía saber de la muerte de su hijo por mí, no por la esquela de un periódico. «Hola», respondió la voz aguda de María. «María, soy Ariana», dije con voz temblorosa. «Se trata de Paul. Se ha ido. Hubo un accidente». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y entonces, para mi sorpresa, volvió la voz de María, cargada de ira. «Es culpa tuya», susurró. «Lo hiciste trabajar tanto, conduciendo esa camioneta para pagar tu elegante casa. Mataste a mi hijo». Me quedé atónita. «María, eso no es». «Ahórratelo»,
espetó. Espero que le des el mejor funeral posible, pero no esperes ni un céntimo de nosotros. Tú te hiciste la cama, ahora quédate en ella. La comunicación se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, mientras las lágrimas me corrían por la cara. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía culparme por esto? El día del funeral de Paul estaba gris y lluvioso, lo cual encajaba a la perfección con mi estado de ánimo. La iglesia estaba llena. Paul era muy querido en la comunidad, y parecía que medio pueblo había venido a presentar sus condolencias. Después del servicio, mientras la gente pasaba a dar el pésame, me di cuenta de que la madre y la hermana de Paul no estaban por ningún lado. Ni siquiera se habían molestado en asistir al funeral de su propio hijo y hermano. Papá me apretó la mano. Es su pérdida, cariño. Somos familia, y juntos superaremos esto. Al entrar en la entrada, algo parecía extraño. Las luces de la casa estaban encendidas, lo cual era extraño porque estaba segura de haber apagado todo antes de irnos. ¿Dejaste alguna luz encendida, papá?, pregunté frunciendo el ceño. Negó con la cabeza. No, no lo creo. Al acercarnos, noté movimiento dentro de la casa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Nos estarían robando el día del funeral de Paul? Rápidamente ayudé a papá a salir del coche y a subirse a su silla de ruedas, con la mente acelerada. ¿Debería llamar a la policía? Pero al acercarnos a la puerta principal, oí voces familiares dentro. Un escalofrío me recorrió la espalda al reconocerlas. Empujé la puerta y encontré a María y Olivia en la sala, rodeadas de cajas y muebles. ¿Qué demonios está pasando aquí?, pregunté, olvidando mi dolor por un momento ante esta intrusión indignante. María se volvió hacia mí, con el rostro convertido en una máscara de falsa compasión. Ay, Ariana, querida, solo te ayudamos a empacar. Después de todo, no puedes permitirte mantener este lugar ahora que Paul no está. Me quedé sin palabras. Olivia añadió, con una dulzura empalagosa, no te preocupes, puedes volver al apartamento de tu padre. Es acogedor. Sentía la ira crecer en mi interior. Fuera, dije en voz baja y amenazante. Sal de mi casa ahora mismo. María tuvo el descaro de parecer ofendida. Esta casa ahora nos pertenece. Todas las propiedades de Paul nos pertenecen. Al fin y al cabo, somos su familia. Y ni hablar, estallé. ¿Dónde estabas hoy, en su funeral? Ah, es cierto, no te molestaste en venir. Estabas ocupada haciendo preparativos. Ahora, sé buena chica y empieza a empacar. Nos vemos mañana. No podía creer lo que oía. Estas mujeres no habían derramado ni una lágrima por Paul, ni siquiera habían asistido a su funeral, y ahora intentaban echarnos de casa. Voy a llamar a la policía, dije, sacando mi teléfono. María y Olivia intercambiaron miradas preocupadas. Era evidente que no esperaban que me defendiera. Vamos, Ariana, empezó María, pero la interrumpí. No, tienes exactamente 10 minutos para salir de mi casa antes de que llame a la policía. Esta es mi casa. Paul y yo la compramos juntos. No tienes derecho a estar aquí. Quizás fue la dureza de mi voz o el fuego de mis ojos, pero María y Olivia finalmente se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos. Recogieron sus cosas y se fueron, no sin antes que María se volviera hacia mí con una mueca de desprecio. Esto no ha terminado, Ariana. Tendrás noticias de nuestros abogados. Los días posteriores al funeral de Paul fueron una mezcla de dolor, ansiedad y papeleo. Me entregué a ordenar los asuntos de Paul, en parte para mantenerme ocupada y en parte por miedo a que María y Olivia intentaran apropiarse de lo que no era suyo. Una semana después del funeral, recibí una llamada de un bufete de abogados local.
El corazón me latía con fuerza al responder, temiendo que fuera María cumpliendo su amenaza de emprender acciones legales. ¿S.R.A. Walker?, preguntó una voz nítida y profesional. Soy Scott Thompson, de Thompson and Partners. Llamo por el testamento de su difunto esposo. Sentí un pequeño destello de esperanza. ¿Su testamento? No sabía que lo tenía. Sí, señora. El señor Walker vino a vernos hace unos 5 meses. Nos pidió que nos pusiéramos en contacto con usted en caso de su fallecimiento. Programé una cita para el día siguiente, con la mente dándole vueltas. ¿Por qué Paul no me había contado esto? ¿Qué significaba? A la mañana siguiente, llevé a papá en silla de ruedas a la oficina del señor Thompson. El abogado nos recibió cálidamente, con sus amables ojos entrecerrándose. Señora Walker, señor David, gracias por venir, dijo, indicándonos que nos sentáramos cerca de su escritorio. Lamento su pérdida. El señor Thompson abrió un expediente en su escritorio. Como mencioné por teléfono, su esposo vino a vernos para redactar su testamento. Fue muy claro en sus deseos. Contuve la respiración mientras el señor Thompson comenzaba a leer. Yo, Paul Walker, en pleno uso de mis facultades mentales, por la presente lego todas mis posesiones a mi amada esposa, Ariana Walker. Jadee, y papá me apretó la mano con más fuerza. El señor Thompson continuó, esto incluye nuestra casa, mi camioneta y todos nuestros ahorros. Es mi deseo que Ariana use estos recursos para cuidar de sí misma y de su padre, Larry David, a quien he llegado a amar como a mi propio hijo. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Incluso desde el más allá, Paul nos cuidaba. Hay más, dijo el señor Thompson con dulzura. El señor Walker te dejó una carta. Me entregó un sobre. Con manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer. Mi querida Ariana, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Siento mucho haberlos dejado a ti y a Larry. Quiero que sepan que ustedes dos son lo mejor que me ha pasado en la vida. Hice este testamento porque sé cómo pueden ser mi madre y mi hermana. No quería preocuparlos, pero necesitaba asegurarme de que tú y Larry estuvieran protegidos si algo me pasaba. Son mi verdadera familia, Ariana, tú y Larry, no ellos. Cuídense, vivan sus vidas al máximo y sepan que siempre los cuidaré. Con todo mi amor, Paul. Apreté la carta contra mi pecho, sollozando. Papá también lloraba, su mano curtida me palmeaba el brazo. El señor Thompson nos dio un momento antes de volver a hablar. Señora Walker, hay una cosa más. La camioneta de su esposo estaba asegurada. Dadas las circunstancias del accidente, la compañía de seguros pagará el valor total de la póliza. Levanté la vista, sollozando, y pregunté, ¿qué significa eso? El señor Thompson me dedicó una pequeña sonrisa y dijo, significa que recibirá una gran suma de dinero, suficiente para pagar su hipoteca y más. Al salir de la oficina del abogado, sentí que me habían quitado un peso de encima. Íbamos a estar bien. Paul se había asegurado de ello. Al entrar en la entrada, vi un coche familiar aparcado en la calle. Se me encogió el corazón al reconocer el elegante sedán de María. Oh, no, murmuré. ¿Y ahora qué? Efectivamente, María y Olivia nos esperaban en el porche. Pero esta vez, no tenía miedo. Tenía la carta de Paul en el bolsillo y la fuerza de su amor en el corazón. Ariana, empezó María al acercarnos, con una voz empalagosa, tenemos que hablar del patrimonio de Paul. Me puse de pie, mirándola fijamente a los ojos. No, María, no lo tenemos. Paul me lo dejó todo. Es todo legal y oficial. ¿Y quieres saber por qué? Porque éramos su verdadera familia, no tú. Ahora, por favor, vete. Estás invadiendo mi propiedad.
Por una vez, María se quedó sin palabras. Olivia tiró de su brazo, susurrando con urgencia. Con una última mirada venenosa, subieron al coche y se marcharon. Las semanas posteriores a nuestra reunión con el abogado fueron muy ajetreadas. Me dediqué por completo a resolver los asuntos de Paul, agradecida por la distracción de mi dolor. Llegó el pago del seguro y, tal como había dicho el señor Thompson, fue suficiente para pagar la hipoteca y sobrar bastante. Una tarde, mientras revisaba el escritorio de Paul, encontré una pequeña libreta. Curiosa, la abrí y vi páginas llenas de su letra desordenada. Era una especie de diario, lleno de sus pensamientos y planes para nuestro futuro. Estoy pensando en crear un fondo para la universidad de nuestros futuros hijos, decía una entrada. Quiero asegurarme de que tengan el mejor comienzo en la vida. Se me encogió el corazón. Habíamos hablado de tener hijos algún día, pero decidimos esperar hasta tener una mayor estabilidad financiera. Ahora, al leer las esperanzas y sueños íntimos de Paul, sentí una nueva oleada de dolor. ¡Ay, Paul!, susurré, acercándole la libreta. Teníamos tantos planes. Esa noche, di vueltas en la cama, sin poder dormir. Mi mente seguía divagando hacia el diario, hacia el futuro que nunca tendríamos. Cuando por fin me quedé dormida, soñé con Paul. Sonreía, extendiéndome la mano. «Está bien, Ariana», dijo en mi sueño. «Todo va a salir bien». Desperté a la mañana siguiente sintiéndome diferente. No sabía qué era, pero algo había cambiado. Mientras me preparaba para ir a trabajar, me dieron náuseas y apenas llegué a tiempo al baño. Las náuseas matutinas no desaparecieron en los días siguientes. Al principio, pensé que solo era estrés y pena, pero una vocecita en el fondo de mi mente me sugirió algo más. Después de una semana así, me encontré en la farmacia, mirando las pruebas de embarazo con manos temblorosas. Compré una y volví corriendo a casa. Los 5 minutos que esperé el resultado se me hicieron los más largos de mi vida. Cuando por fin miré la prueba, había 2 líneas azules claras. Me dejé caer en el suelo del baño, abrumada por una mezcla de emociones, alegría, miedo, pena y esperanza, todas arremolinadas. «Ariana», la voz de papá llegó a través de la puerta. «¿Todo bien ahí dentro?» Abrí la puerta con lágrimas en los ojos. La expresión de papá pasó de la preocupación a la alarma. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó. Levanté la prueba con la mano temblorosa. «Estoy embarazada, papá». Caí en sus brazos, sollozando. Me abrazó, acariciándome el pelo como solía hacerlo cuando era pequeña. «Está bien», murmuró. «Todo va a estar bien. No estás sola, Ariana, y este bebé es un regalo, una parte de Paul que vivirá para siempre». Sus palabras me impactaron profundamente. Este bebé era parte de Paul, una continuación de nuestro amor. De repente, el miedo empezó a desvanecerse, reemplazado por una firme determinación. «Tienes razón», dije, secándome los ojos. «Este bebé es un regalo, y vamos a estar bien». Papá sonrió, con las comisuras de los ojos arrugándose. «Esa es mi niña. Ahora, vamos a prepararte algo de comer. Después de todo, ahora comes por 2». Mientras nos dirigíamos a la cocina, sentí una creciente esperanza. El camino sería difícil, pero con mi padre a mi lado y el hijo de Paul creciendo en mi interior, sabía que podíamos afrontar cualquier cosa. A medida que mi vientre crecía con nuestro hijo, encontré una fuerza que nunca supe que tenía. Papá era mi apoyo, siempre ahí con una palabra amable o una mano amiga. Nos adaptamos a una nueva rutina, solos los dos, esperando con ansias la llegada del nuevo miembro de nuestra pequeña familia. Una tarde soleada, mientras cuidaba el jardín que papá y yo habíamos plantado juntos, oí que se acercaba un coche. Se me encogió el corazón al reconocer el sedán de María.
¿Qué querrían ahora? Caminé hacia la entrada de la casa, con una mano apoyada instintivamente en mi vientre hinchado. María y Olivia estaban en nuestro porche, con aspecto incómodo y ligeramente desesperado. Ariana, empezó María, con la voz apagada, necesitamos hablar contigo. Arqueé una ceja, pero no dije nada, esperando a que continuara. Olivia habló, mirando nerviosamente a su alrededor. Lo estamos pasando mal. Nos preguntábamos si podríamos quedarnos en el antiguo apartamento de tu padre hasta que nos recuperemos. No podía creer lo que oía. Después de todo lo que nos habían hecho pasar, tenían el descaro de pedir más. Lo siento, dije con voz firme pero tranquila. No es posible. No quiero comunicarme más contigo. María entrecerró los ojos al ver mi barriga de embarazada. Su rostro se contrajo de sorpresa y asco. ¿Estás embarazada?, espetó. ¿Ya? Puta. No puedo creer que ya hayas encontrado un nuevo hombre. El cuerpo de Paul ni siquiera está frío en la tierra. Sentí una oleada de ira, pero la reprimí. No me molesté en explicarle que era hijo de Paul. No quería que mi bebé tuviera una abuela y una tía así. En cambio, sonreí con una pequeña y discreta sonrisa que pareció inquietar aún más a María. Mi vida personal no te incumbe, dije con calma. Ahora creo que es hora de que te vayas. María parecía querer decir más, pero algo en mi expresión debió de detenerla. Giró sobre sus talones y agarró el brazo de Olivia. Los observé alejarse, sintiendo una sensación de paz. Me había mantenido firme, había protegido a mi familia y conservado mi dignidad. Paul se habría sentido orgulloso.